empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés, quien los va a acompañar como moderador de las diferentes acciones educativas que tendremos para ustedes a lo largo del año. Para Positiva Educa es un honor tenerlos conectados en este espacio académico en el que estamos dando inicio a nuestras acciones educativas virtuales 2024, que vienen cargadas de muchísimas experiencias, formación y enseñanzas, con las que buscamos crear un ambiente seguro, promoviendo la promoción y prevención en nuestro entorno laboral y cotidiano. Muchas gracias por ser parte de nuestra familia. Sin más preámbulos, el día de hoy estaremos con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial, Positivamente Más, con la temática titulada Sesión 1, Normatividad, Necesidades y Desafíos para el 2024 en la Gestión Psicosocial. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, la doctora Sandra Milady Garzón. Ella es psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo, especialista en gerencia de recursos humanos. Doctora Sandra, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días, Angélica. Para mí es un placer estarlos acompañando en este espacio de formación, iniciando con todo este ciclo de temáticas relacionadas con la gestión del riesgo psicosocial. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, Doc, muchas gracias por estar aquí. La siguiente. Ok, vamos entonces, este simplemente es una contextualización. Hoy iniciamos con esta ruta del conocimiento que tiene aproximadamente 20 espacios de formación donde ustedes, las empresas, los profesionales que están a cargo y que están comprometidos con la gestión del riesgo psicosocial, pues van a poder conocer desde la normatividad y las necesidades y los desafíos que hay en gestión del riesgo psicosocial, hasta conocer finalmente herramientas que le permitan a las empresas de una manera práctica pues poder realmente gestionar el riesgo psicosocial. Entonces los invitamos a esta experiencia, a esta ruta de conocimiento para fortalecer e impactar positivamente a las organizaciones. Como lo mencionaba Angélica en un inicio, para hoy tenemos la apertura de esta ruta de conocimiento con la sesión 1, que básicamente está relacionada con la normatividad, es contextualizarles un poco, hacer ese recorrido por esa ruta legislativa y que entendamos cuál es el impacto que puede llegar a generar el aplicar esta normatividad y todas estas herramientas que a partir de la norma pues se les han brindado a las empresas para la gestión del riesgo psicosocial. Entonces, Angélica, como siempre nosotros, las personas que han estado en estos procesos de formación, saben que hacemos al inicio un sondeo para conocer qué tanto saben nuestros participantes de este tema, específicamente el tema de normatividad. Entonces, Angélica, ¿tú me ayudas, por favor, con este sondeo?
Claro que sí, doctora. Bueno, vamos a dar inicio al sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de este evento. Uno lo realizaremos al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber con los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿La legislación colombiana aporta el crecimiento psicosocial de las empresas? A, verdadero, B, falso. Listo, vamos a dar la respuesta de nuestro sondeo. La respuesta del 95% de nuestros participantes es verdadero, el 5% falso. Vamos con nuestra siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿las normas internacionales aportan al desarrollo legislativo en Colombia? A, verdadero, B, falso. Vamos con las respuestas. Las respuestas fueron A, verdadero, 80%, B, falso, 20%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo. ¿Es más importante hacer actividades psicosociales independientemente de las normas? A, verdadero, B, falso. Listo, vamos con los resultados. El 62% votó por A, verdadero, y el 38% B, falso. Muchas gracias a todos nuestros participantes por sus respuestas. Doctora Sandra, entonces daremos inicio a nuestra acción educativa del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Vamos a ver al final en ese sondeo post cómo nos va a través de este recorrido informativo. Bien, entonces, esta es la tabla de contenido de las temáticas que vamos a realizar el día de hoy, plantear los objetivos, hacer un recorrido por esa normatividad colombiana que nos habla de la identificación y la gestión de los riesgos psicosociales, definición de algunos conceptos importantes como los factores psicosociales y los factores de riesgo psicosocial, la importancia de gestionar el riesgo psicosocial en nuestras empresas, cuáles son esos beneficios de identificar y gestionar el riesgo psicosocial, no solamente beneficios para los trabajadores, sino por supuesto para las empresas, cuáles son esos roles y responsabilidades que determina la norma. Vamos a hablar un poco de las sanciones y al final pues las conclusiones y que lo que esperamos es que logremos realmente sensibilizarnos con este tema de normatividad que aunque en ocasiones digamos que siente uno que es un tema muy ladrilludo cuando a uno le hablan de norma, pero vamos a tratar de, o lo voy a tratar de al final ejemplificarlo con un ejercicio muy práctico para que entendamos la importancia no solo de identificar el riesgo psicosocial, sino también de gestionarlo a través de diversas acciones en las organizaciones. Entonces, el objetivo general de este espacio de formación es asegurar que las empresas estén al tanto de la normativa específica en materia de riesgo psicosocial, proporcionando detalles sobre los requisitos legales y las obligaciones que tenemos todos los actores que de alguna manera pues tienen relación con la identificación y gestión del riesgo psicosocial. Los objetivos específicos, establecer un entendimiento claro de la necesidad de cumplir con esa normativa relacionada con el riesgo psicosocial, porque al final el entender la norma, pero más allá de entender la norma, es cómo aplicamos esa normatividad y cómo todos estos recursos que nos facilita la norma, pues evita al final posibles sanciones y promover una cultura de respeto hacia las leyes laborales. Sensibilizar a todos esos líderes empresariales, a todas esas personas que son responsables de los recursos humanos en las empresas para entender sobre la importancia de abordar el riesgo psicosocial como parte integral de la gestión de los riesgos laborales. A veces me llama a mí la atención que siendo el riesgo psicosocial uno de los más importantes,
en nuestras empresas, pues desafortunadamente, no digo que en todos los casos, pero en algunos casos sí es el riesgo pues que menos se controla en las empresas. Entonces, por eso la importancia de participar en estos espacios de conocimiento y de ruta legislativa para entender un poco cómo se identifica y cómo se gestiona el riesgo psicosocial. Integrar el riesgo psicosocial como una dimensión clave en el plan de gestión general de riesgos de la empresa, reconociendo su importancia en la salud organizacional, que va muy de la mano con el objetivo que anteriormente acabamos de mencionar. Y por supuesto, pues al final, con toda esta ruta de conocimiento, pues queremos motivar a las empresas a mantener un compromiso continuo con la gestión del riesgo psicosocial para podernos adaptar a todos esos cambios que se nos dan en el entorno laboral y actualizar las prácticas de acuerdo a las nuevas normativas y a esos descubrimientos en el campo de la salud mental laboral. Es decir, pueden haber muchas normas, pueden haber muchos lineamientos, muchos recursos de apoyo, tanto de la normatividad como los recursos que brinda la ARL positiva, donde hay unas estrategias maravillosas para la gestión del riesgo psicosocial, pero si al final no existe ese compromiso por parte de la alta dirección para disponer de todos los recursos humanos, logísticos, operativos, para que esas estrategias se lleven a cabo en las organizaciones, pues nos vamos a quedar un poco cortos. Entonces, todos estos objetivos pues recogen al final realmente el compromiso de la alta dirección y la sensibilización de todos los trabajadores frente al tema de la gestión del riesgo psicosocial. Bien, entonces, esta es la ruta legislativa en el tiempo, que es la primera parte de esta temática, este primer módulo, que nos habla de los factores de riesgo psicosocial, que como lo mencionábamos en algún momento, esta ruta legislativa pues ha tenido muchos avances, ¿no? En el 2008 surge la resolución 2646, que es una de las Biblias para nosotros los psicólogos especialistas en seguridad y salud del trabajo, porque es la que nos dice que todas las empresas están en la obligación de identificar, de medir, de controlar el riesgo psicosocial. Entonces acá ya en esta resolución incluso nos empiezan a hablar de una batería para medir el riesgo psicosocial y que años después la Universidad Javeriana junto con el Ministerio pues emiten este instrumento tan valioso que hoy en día pues nos permite identificar y medir el riesgo psicosocial. Pero que no nos podemos quedar solamente en la medición del riesgo psicosocial de la batería, tenemos que quitarnos de la mente que a veces asociamos que el riesgo psicosocial es batería y pare de contar. La batería de riesgo psicosocial es un instrumento supremamente importante, pero si sabemos usar esa información que nos arroja este instrumento tan valioso, es decir, qué acciones estamos realizando a partir de esos resultados. Además de la batería de riesgo psicosocial, pues existen otros insumos supremamente importantes, fuentes de información, como por ejemplo estudios de clima organizacional, resultados de evaluación del desempeño, indicadores de ausentismo, indicadores de accidentalidad, matrices de riesgo, inspecciones a puestos de trabajo, donde definitivamente, digamos que haciendo una trazabilidad de toda esa información es donde logramos identificar qué es lo que está pasando en la organización y a través de esta recopilación de información, pues poder generar acciones que realmente le estén apuntando a lo que está generando riesgo psicosocial en las empresas. La ley 1016, por allá en su artículo 7º y 9º, pues nos habla también de la importancia de promover y prevenir la salud mental en las organizaciones. La resolución decreto, 1777 del 2014, que yo sé que ustedes lo conocen, que nos habla de las tablas de enfermedades laborales. Entonces, en este decreto 1477, pues hay un aparte específico que nos habla de esas enfermedades que son originadas a raíz de riesgo psicosocial, para que lo tengamos en cuenta. Resolución 736 del 2020, que nos habla de esas medidas de salud psicosocial para las víctimas del conflicto armado, y el COMPES 3992, los COMPES pues son esos documentos que emite el Consejo Nacional de Política de Economía y Social, donde también hay un apartado que nos habla de las estrategias para la promoción de la salud mental en Colombia.
Y nos podemos olvidar de las normas internacionales como la ISO 45003 del 2021, que también nos dan unos lineamientos importantes frente a la gestión de riesgo psicosocial, y la norma ISO 22316, que nos habla de un concepto supremamente importante que hoy en día también está en auge, y es el tema de la resiliencia organizacional y cómo la resiliencia organizacional impacta positivamente también el tema de la gestión del riesgo psicosocial. Aquí hay una circular también importante, que es la circular 069, que también le apunta al tema de los factores psicosociales y que nos habla de esa regulación de horas extras, que muchas veces pues este tema de horas extras también, si no es gestionado adecuadamente, o si las condiciones en las que trabajan los trabajadores, valga la redundancia, horas extras no son favorables, pues eso también digamos que desencadena riesgo psicosocial. Bien, continuando con la ruta legislativa en el tiempo, aquí compilamos el tema de violencia y acoso laboral, que es otra de las problemáticas que desafortunadamente pues, se presentan mucho en las organizaciones, y que afortunadamente pues existen también unas leyes, unas normas, como por ejemplo la ley 1010 del 2006, que es la que nos dice que todas las empresas están en la obligación de realizar acciones preventivas en torno al tema de la violencia laboral. Entonces, a partir de esta ley también surgen la resolución 652 del 2012 y la resolución 1356, que nos habla de la conformación y el funcionamiento de los comités de convivencia laboral, que nos dice que este comité de convivencia laboral pues son supremamente importantes, pues porque es el canal que las empresas tienen para de alguna manera poder tramitar esas situaciones de acoso laboral que se pueden presentar en las organizaciones y realizar actividades que promuevan la sana convivencia en los trabajadores. La ley 1257, que sanciona todo tipo de violencia contra la mujer, que ya vamos a hablar específicamente también de esa ruta legislativa, todo lo que tiene que ver con equidad, igualdad y género. La directiva presidencial 03, que nos habla de una ruta, una implementación de un protocolo de prevención de acoso y violencia sexual para el sector público, pero que siendo, pues digamos que un lineamiento para el sector público, pues nos ha servido también para desarrollar protocolos de prevención de acoso y violencia sexual en el sector privado, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y la ley 2209, que modifica el 2022, que modifica ese artículo 18 de la ley 2010, ampliando ese tiempo de caducidad que antes estaba en 6 meses y ahora pues con esta ley lo coloca a 3 años del tiempo que tienen las personas para colocar la denuncia por acoso laboral. La ruta legislativa que también digamos que le apunta a la gestión de riesgos psicosociales está relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces recuerden ustedes que por allá en 1986 ya había una ley, la ley 30, que nos hablaba de todo lo que tiene que ver con vigilancia, control de medicamentos y con trazar esas políticas contra la producción, comercialización y el uso de las drogas que pues generen dependencia en las personas. La resolución 06 en el 2005, que nos hablaba de gestionar por medio del Observatorio de Drogas en Colombia, pues el conocimiento de todo lo que tiene que ver con el asunto de drogas. En el decreto 2897 del 2011 ya nos empiezan a hablar de unas ciertas políticas para promover y coordinar las estrategias en la lucha contra las drogas. En la ley 1566 hay una norma que nos garantiza o que insta al gobierno nacional a generar una protección contra las personas y una atención integral a las personas que consumen sustancias psicoactivas. Y la ley 1616, por supuesto, que nos habla de lo relacionado con la salud mental y diversos artículos que están relacionados también con la atención por drogas y farmacodependencia. Otras normas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, el decreto 780 del 2016, que promueve la atención y la demanda de servicios de rehabilitación y de curación a esta población enferma por causas asociadas precisamente al consumo de sustancias como por ejemplo el alcohol y a todas esas consecuencias adversas.
la resolución 3202, que nos da una ruta de atención frente al comportamiento que tienen las personas por el uso de sustancias psicoactivas, y la resolución 089, que es la que adopta la política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, y que incluso insta a las empresas a que adopten una política de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas. Esta es la ruta legislativa, teniendo en cuenta las nuevas formas de trabajo que ustedes han visto que a medida que va pasando el tiempo, pues estas modalidades de trabajo pues se han ido intensificando en nuestras empresas, ¿no? En la modalidad, digamos que estas nuevas modalidades de trabajo pues han llegado para quedarse. Entonces está la ley 1221 del 2008, esta nueva adopción de teletrabajo en Colombia, el decreto 884 del 2012 que reglamenta la ley 1221 del 2008 y nos habla también de ciertos lineamientos para el trabajo, la circular 041 que nos habla de una parte muy importante y es esos lineamientos a tener en cuenta en este trabajo en casa, la ley 2088 y la 2121 del 2021 que nos habla de la regulación del trabajo en casa y se crea ese régimen del trabajo remoto, el decreto 649 del 2022 que nos habla de la habilitación del trabajo en casa nuevamente y modifica algunos artículos del decreto 1072 en torno al tema de teletrabajo. Entonces miren que si nosotros revisamos este avance en la ruta legislativa del tiempo frente a las nuevas formas de trabajo, pues hay muchas herramientas con las que podemos contar las empresas para tener en cuenta cuando nosotros implementamos estas modalidades en nuestras empresas, porque recuerden que este tipo de modalidad también genera un riesgo psicosocial en nuestros trabajadores y a veces nos olvidamos de cómo identificar riesgos psicosociales en estas nuevas formas de trabajo y cómo poderlo gestionar oportunamente. Y por supuesto, pues no nos podíamos olvidar de la ruta legislativa y de todo el avance que ha tenido el tema de la equidad e igualdad de género, que hoy en día, pues también dentro de esas visitas del Ministerio de Trabajo, pues se está preguntando a las empresas, bueno, usted como empresa, ¿qué está haciendo para promover la equidad y la igualdad con enfoque de género dentro de las organizaciones? Entonces, una de las más recientes es la circular 026 del 2023, que nos habla de la prevención, atención del acoso laboral, sexual y violencia basada en género contra las mujeres y personas de todos los sectores sociales en el ámbito laboral. Entonces la pregunta es, usted como organización, por ejemplo, ya actualizamos nuestra política de prevención de acoso laboral, sexual, incluimos el tema de género. Eso es importante empezarlo a revisar y acá pues les dejamos las normas más representativas que nos dan un soporte en esta ruta legislativa y que nos habla de la equidad e igualdad con enfoque de género. Bien, entonces haciendo digamos que un recorrido en esta ruta legislativa, yo creo que podemos evidenciar que en Colombia sí se ha trabajado y se han desarrollado normas para facilitar que las empresas primero conozcan la importancia del riesgo psicosocial, conozcan cómo se identifica el riesgo psicosocial y a partir de ahí pues se generen acciones que realmente tengan un impacto positivo en nuestras organizaciones y por supuesto en la salud psicosocial de nuestros trabajadores. Entonces vamos a abordar algunos conceptos importantes para la gestión del riesgo psicosocial. Factores psicosociales y factores de riesgo. Cuando nosotros hablamos de factores psicosociales, estos factores son descriptivos y están relacionados con la estructura organizacional, es decir, con esas condiciones organizacionales que tiene nuestra empresa. Por ejemplo, hablamos de cultura organizacional, por ejemplo, hablamos del clima organizacional, del estilo de liderazgo, si es un estilo de liderazgo democrático, autocrático, poco participativo, diseños del puesto de trabajo, es decir, las condiciones de infraestructura del puesto de trabajo que muchas veces, si son negativos, estos factores psicosociales, pues pueden llegar a generar riesgo psicosocial. De hecho, en la resolución 2646 del 2008, los factores psicosociales son definidos como comprende aspectos intralaborales, extralaborales o externos a la organización y condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, los cuales
en una relación dinámica mediante percepciones y experiencias, pues influyen en la salud y en el desempeño de las personas. Entonces, como lo mencionaba yo en algún momento, factores psicosociales pueden convertirse en un factor de riesgo o, por el contrario, constituir un factor protector de la salud mental del trabajador en el ambiente laboral, pero eso depende de quién, de la organización, de cómo estoy yo como organización gestionando esas condiciones organizacionales. Entonces, ya hablamos de los factores psicosociales, ahora de los factores psicosociales de riesgo. Estos son predictivos y se refieren a las condiciones organizacionales que cuando son desfavorables, pues tienen una alta probabilidad de tener efectos negativos sobre la salud y bienestar de los trabajadores y actúan como un desencadenante de esa tensión y ese estrés laboral. Entonces yo les ponía un ejemplo anteriormente, el clima laboral. Entonces tengo un clima laboral desfavorable en la organización, donde la comunicación, las canales de comunicación son totalmente cerrados, donde el chisme es el medio de comunicación que más se maneja en la organización, donde los estilos de liderazgo son autocráticos, donde desafortunadamente las condiciones del puesto de trabajo en cuanto a ruido, iluminación, temperatura son desfavorables, pues obviamente eso termina por generar riesgo psicosocial en los trabajadores. Entonces la resolución 2646 del 2008 define estos factores psicosociales de riesgo como condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestran efectos negativos en la salud y en el bienestar de los trabajadores. Entonces, esto es para contextualizar y entender que el riesgo psicosocial no lo genera el trabajador, que el riesgo psicosocial realmente lo están generando esas condiciones psicosociales, esa estructura organizacional que muchas veces es la que desencadena pues esta tensión y ese estrés laboral. Entonces, cuando hablamos también de riesgo psicosocial, es importante entender estos dos conceptos. Peligro, yo creo que ya todos estamos familiarizados con este concepto que es fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o una combinación de estos. Y el riesgo es cuando ya se materializa ese peligro. Entonces hay una probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, a los equipos y al ambiente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la interacción de todas esas variables que confluyen en el entorno intralaboral y extralaboral no son adecuadas, pues ahí es cuando pueden influir en el desempeño de los trabajadores y en los niveles de estrés. Entonces, pensemos por un momento cómo podrían identificar ustedes que existe riesgo psicosocial en una empresa. Voy a dejar que piensen ahí en un segundo. Ustedes están trabajando en una organización. Yo soy el gerente, el líder de recursos humanos, el profesional de seguridad y salud en el trabajo, la persona que apoya el tema de las inspecciones, matrices de riesgos, que nos encargamos de gestionar todos los riesgos en la organización. Y en este momento yo les pregunto, bueno, ustedes como organización, ¿cómo pueden identificar que existe riesgo psicosocial? Bueno, pues estas son algunas de las alertas que podemos en las empresas tener en cuenta para identificar el riesgo psicosocial. Entonces, hablamos de aumento en el número de incapacidades, que de hecho es una de las fuentes de información que nosotros como psicólogos tenemos cuando vamos a las visitas y hacemos asistencias técnicas y queremos recabar o recopilar información importante que nos permita generar una ruta de acción que realmente le apunte a lo que está generando riesgo psicosocial. Entonces miramos las incapacidades, por ejemplo, del último año y nos empezamos a dar cuenta que hay trabajadores que se nos están incapacitando constantemente y al mirar los diagnósticos, pues me doy cuenta que esos diagnósticos están asociados a riesgo psicosocial. Entonces, estos son los trabajadores que me generan una alerta y que muy seguramente pues, van a ser trabajadores que los voy a tener que ingresar a ese sistema de vigilancia epidemiológico para realizar ese seguimiento. Los altos índices de ausentismo, cuando yo me estoy dando cuenta, cuando como empresa soy muy juicioso y entonces llevo una matriz organizada y me estoy empezando a dar cuenta por qué los trabajadores se me están ausentando. Y entonces me empiezo a dar cuenta que muchos de los trabajadores se están ausentando por situaciones de acoso laboral, por situaciones de clima organizacional,
por problemáticas en las relaciones interpersonales, incluso por situaciones de un mal liderazgo. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de estos indicadores de ausentismo, pues empiezo también a tener una ruta de acción frente a qué vamos a hacer para disminuir estos indicadores de ausentismo. Las tasas de accidentalidad, entonces cuando yo también como empresa soy muy juicioso y me empiezo a dar cuenta mis indicadores de accidentalidad, pero más allá de los indicadores es por qué se me están accidentando los trabajadores. Entonces está demostrado que las estadísticas y los informes así lo dicen, que más del 95% de los accidentes tienen una raíz y una razón de ser y es fallas humanas, ¿cierto? Yo creo que con eso todos estamos de acuerdo. Entonces, el punto es, bueno, como organización, ¿qué estamos haciendo para mitigar este riesgo psicosocial, para generar acciones que fortalezcan todo ese desarrollo en las competencias del ser y que los trabajadores pues no se me estén accidentando? Eso es supremamente importante porque aquí le estamos apuntando a una de las variables que pueden estar incidiendo en el riesgo psicosocial de nuestras empresas. Baja productividad, entonces resulta que hay un área que se caracterizaba por tener unos altos indicadores en la gestión de riesgo psicosocial, unos altos indicadores en el tema de productividad. Es un área que constantemente se caracterizaba por ser muy buena. Y resulta que de un momento para otro esta área empieza a presentar una baja productividad en mis indicadores. Entonces, si yo soy consciente de eso, pues empiezo a indagar lo que está pasando en esta área. Entonces, resulta que cambiaron al jefe y han existido siempre un tipo de problemas con los estilos de liderazgo, las relaciones interpersonales, y eso al final pues ha afectado la motivación en mis trabajadores y ahí es donde se ven los resultados en la productividad. Entonces, revisar este tema, este tipo de indicadores también nos pueden dar una luz frente a las acciones que debemos empezar a dirigir en nuestra organización. Rotación de personal, supremamente importante. Ustedes se han puesto a pensar cuánto le cuesta a una empresa este tema, este indicador tan importante como la rotación de personal. Yo creo que muchas veces los gerentes, los dueños de empresa lo saben el costo que genera este indicador en las empresas. Lo que muchas veces no se hace es, bueno, ¿qué hacemos para disminuir la rotación de personal? ¿Será que ya hemos revisado el tema de nuestros procesos de selección de personal? ¿Será que ya hemos revisado el tema, por ejemplo, de nuestros procesos de inducción y reinducción en nuestro personal? ¿Será que ya hemos realizado estas entrevistas de retiro que hacen parte de esos procesos organizacionales y que son tan importantes para conocer el por qué las personas se están yendo de la empresa? ¿Por qué hay una persona que dura un mes en proceso de inducción y desafortunadamente a los 2 o 3 meses la persona se aburre y se va? ¿Será que hay un tema de selección, de inducción, de capacitación, de liderazgo? Todos esos indicadores yo tengo que empezarlos a mirar porque miren el costo que me está generando para la organización la rotación de personal. Otro de los indicadores, matrices de riesgo, inspecciones de puesto de trabajo, cuando los profesionales que están encargados de todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, pues realizan inspecciones de puesto de trabajo y entonces nos estamos dando cuenta que hay condiciones asociadas a ese puesto de trabajo como luz, iluminación, temperatura, ruido, que aunque son condiciones físicas del puesto de trabajo, pues están generando riesgo psicosocial en los trabajadores. Entonces, a veces, aunque no podemos eliminar el riesgo, la dinámica de la tarea que esté realizando el trabajador, bueno, si hay condiciones del puesto que yo puedo realmente mitigar el riesgo a unos niveles de riesgo más bajos. Casos reportados al Comité de Convivencia Laboral, supremamente importante. ¿Cuántos casos de acoso laboral están llegando al Comité de Convivencia Laboral? Cuando yo me estoy dando cuenta que están incrementando en el tiempo. Entonces, ¿qué estamos haciendo para mejorar la sana convivencia en la empresa? ¿Qué estamos haciendo para promover todo este tema de la Ley 1010 del 2006 que nos habla de pues, las acciones que se generan cuando se presentan situaciones de acoso laboral? Entonces, este es otro indicador que tenemos que tener en cuenta porque es una alerta que nos está diciendo, oiga, hay riesgo psicosocial en su empresa, ¿cómo lo vamos a mitigar?
Reporte del trabajador, cuando el trabajador se acerca a recursos humanos y nos indica que está siendo acosado laboralmente o que está presentando una alta carga demandas de trabajo, entonces tenemos que prestar atención a estos indicadores. Y un proceso tan importante como por ejemplo las evaluaciones del desempeño. ¿Cuántas de sus empresas realizan la evaluación del desempeño? Pero la evaluación del desempeño de manera juiciosa, ¿no? Desde el proceso de sensibilización. A veces yo les digo a las empresas, porque hay empresas que tienen unos procesos, un instrumento muy bueno para hacer evaluación del desempeño, pero cuando uno se pone a hablar con la persona, con recursos humanos, con las personas que están al frente de este proceso, pues resulta que la evaluación del desempeño pues no ha tenido un proceso de sensibilización, es decir, el trabajador diligencia esta evaluación, nunca se le informa para qué estamos haciendo este proceso, cuál es su objetivo, cuál es su importancia, cuál va a ser el impacto que generan estos resultados y estas evaluaciones de desempeño, no se retroalimenta al trabajador, entonces queda en una encuesta más, en una evaluación más que la empresa está haciendo para efectos de procesos de calidad o simplemente porque pues le pareció interesante hacerlo, pero no vamos más allá. Entonces, las evaluaciones de desempeño es un proceso supremamente importante de gestión organizacional que bien llevado con un buen proceso de sensibilización y con un buen manejo de esos resultados de retroalimentación, pues tiene unos beneficios maravillosos, entre los cuales está el mejoramiento de las relaciones interpersonales entre los líderes y los colaboradores, un aumento de la productividad, un aumento en el cumplimiento de esos objetivos y metas que se trazan los grupos de trabajo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, como estos, pues hay otras variables que podemos tener en cuenta. Entonces, miren que hay maneras de generar esas alertas para poder saber que en mi organización hay riesgo psicosocial y a través de ahí, pues empezar a generar acciones. Entonces, ¿por qué las empresas deben preocuparse por gestionar el riesgo psicosocial? Miren que aproximadamente la mitad de las bajas laborales pues pueden estar asociadas a estrés. Entonces, la reducción en ese rendimiento laboral debido al riesgo psicosocial pues tiene un alto costo para las organizaciones, que es a veces lo que se nos dificulta un poco llevar pues a la acción y a la práctica de cómo disminuimos estos costos en cuanto a niveles de ausentismo, en cuanto a problemas médicos provocados indirectamente por el estrés o incluso incrementados por el estrés, baja enfermedad como método para hacer frente al estrés, entonces las personas que constantemente se ausentan de la organización por esas condiciones organizacionales que están generando estrés, cuando los niveles de productividad se ven afectados, cuando hay conflictos, concentración deficiente, dificultad a la hora de tomar decisión, rotación de personal, bueno, y otros más. Entonces el estrés laboral puede provocar hasta 5 veces más accidentes laborales y ya sabemos la connotación y el impacto negativo que tiene un accidente laboral, no solamente por el costo financiero que tiene para la organización, sino por supuesto por ese costo en torno al tema del riesgo psicosocial. Entonces, para concluir esta primera parte, cuando las condiciones de trabajo son inadecuadas, pues se convierten en factores de riesgo psicosocial y tienen el potencial de afectar negativamente la seguridad de los trabajadores en cuanto a salud física, cognitiva, emocional y social. Como nosotros vimos en ese transcurso de esa ruta legislativa, pues esta tiene unos objetivos muy claros, ¿sí? Y uno de ellos es buscar, identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial con el fin de poderlos eliminar, de reducir, de controlar o en su defecto pues poderlos evitar o minimizar su impacto negativo en la seguridad y en la salud de las personas. Esto es muy importante porque esto es clave para gestionar el riesgo psicosocial, que realmente está relacionado con el título de este módulo y es ese reto que tenemos para gestionar el riesgo psicosocial en las empresas. Entonces, lo primero es identificar las causas que generan el riesgo psicosocial. Es decir, la empresa es la que le dice al trabajador qué hacer, cuándo lo hace, con qué frecuencia, cómo lo hace, con quién lo va a hacer, ¿sí? En conclusión, las causas se deben a la organización administrativa de la empresa, esas condiciones organizacionales que si son desfavorables, pues es donde se genera el riesgo psicosocial. Entonces, yo les colocaba el ejemplo, procesos de selección, de inducción, de evaluaciones de desempeño, de capacitación, es decir, condiciones organizacionales. El segundo es el riesgo psicosocial. Entonces, las condiciones organizacionales generan que si un trabajo es muy complejo, mal organizado,
deriva riesgo psicosocial, puede generar o causar tensión laboral, inseguridad, alteración emocional, altas cargas laborales, falta de control o escasa claridad en las funciones del rol que tiene un trabajador. El tercero son los reguladores, que es un concepto muy importante porque son las estrategias de afrontamiento que tiene un trabajador o que el trabajador utiliza para mitigar de alguna manera esos riesgos psicosociales que enfrenta la organización. Entonces puede ser una empresa donde existan altos niveles de estrés, pero ese estrés de alguna manera es llevadero porque yo tengo buenas relaciones interpersonales con mis compañeros, porque resulta que yo tengo una personalidad resiliente, una red de apoyo con mis familiares y mis amigos que de cierta manera hace que ese estrés que se genera en la organización pues se pueda mitigar de alguna manera. Y los efectos que al final pues son esas consecuencias de las condiciones desfavorables. Entonces a corto plazo pues tiene unas consecuencias fisiológicas, emocionales, cognitivas, conductuales. A mediano plazo el trabajador puede empezar a desarrollar ciertos síntomas de patología de estrés, de burnout, de desmotivación. Y a largo plazo, que es donde no queremos llegar, que es cuando ya se empiezan a desencadenar enfermedades o patologías como por ejemplo ansiedad, depresión, hipertensión, problemas digestivos y demás. Yo he conocido personas que han terminado, por ejemplo, en una clínica hospitalizadas con un diagnóstico de ansiedad por una situación de acoso laboral mal manejado por la empresa. Es decir, una condición organizacional que al final pues derivó en una patología psicosocial, que es lo que pues queremos evitar a toda costa, ¿verdad? Entonces, como yo les decía, me gusta aterrizar un poco la teoría en la práctica. Con base a esta información que hemos recogido en toda esta recopilación de fuentes de información en condiciones organizacionales, miramos el siguiente caso. Este es el caso de Mario. Dice Mario, mi jefe nunca reconoce mi trabajo ni me apoya. Se nota que hay preferencias en la empresa. Estoy realmente desmotivado, no importa. Haga lo que haga, nunca va a ser suficiente. Solo me busca cuando cometo un error. No voy a hacer más de lo que me pide. Yo creo que esta situación que está viviendo Mario, pues muchos podemos sentirnos identificados con situaciones que se viven en la cotidianidad, ¿no? Cuando el trabajador es un trabajador que siempre llega temprano, que es juicioso, que es disciplinado, pero cuando llega tarde, pues ahí sí digamos que el jefe se toma la molestia de llamar y pedirle cuentas, ¿verdad? Pero nunca lo llama para felicitarlo, para destacar todas esas fortalezas que el trabajador tiene. Entonces, en este caso, desglosemos los elementos que acabamos de ver anteriormente. Entonces, el estresor en este caso son los factores de riesgo psicosocial laboral, es decir, la falta de reconocimiento que siente en este momento Mario por parte de su jefe inmediato. ¿Cuáles son los efectos que están generando en Mario esta falta de reconocimiento? Desmotivación, desinterés, baja productividad, falta de sentido de pertenencia originado por ese estresor. ¿Y cuál es el regulador? Es decir, recuerden que los reguladores son esas estrategias o mecanismos de defensa que los trabajadores utilizan. Entonces, en este caso, la estrategia de afrontamiento que utiliza Mario es que, pues él dice, yo no voy a hacer más de lo que me pide. Punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para poder conocer qué está generando el riesgo psicosocial en Mario, es importante poder responder a este tipo de preguntas. Que yo como organización realice las siguientes preguntas. ¿Existen procesos de evaluación del desempeño en esta empresa? Pues muy seguramente no existen. Y si existen, no se están llevando a cabo de la mejor manera, porque miren que Mario está sintiendo que realmente no hay un proceso o un reconocimiento por su trabajo. Hay campañas de sensibilización sobre la importancia de este proceso, que era lo que yo les mencionaba en algún momento, que si estamos desempeñando una evaluación del desempeño, importante es hacerles saber no solamente a los líderes, sino a todos los trabajadores la importancia de este proceso, el impacto que va a generar la evaluación del desempeño en la organización. Hay planes de intervención con respecto a estas evaluaciones de desempeño que se generan en las empresas. La empresa cuenta con un programa de reconocimientos e incentivos. ¿Existen políticas claras frente al otorgamiento de permisos, licencias, bonificaciones o realmente en esta empresa pues esos permisos se realizan como a criterio del jefe si el trabajador le cae bien o no le cae bien?
¿Existen procesos de comunicación claramente establecidos en esta empresa? ¿Existe apoyo y cooperación del equipo de trabajo? Entonces miren que en el caso de Mario, muy seguramente si hacemos este tipo de preguntas, si yo me siento como facilitadora, como haciendo una asistencia psicosocial en la empresa, yo me siento y hago este tipo de preguntas, muy seguramente en el caso de Mario la empresa me va a contestar negativamente, ¿verdad? Entonces al despegar estos interrogantes, pues nos vamos a poder dar cuenta que los que están generando realmente riesgo psicosocial en Mario es el alto riesgo en la demanda de reconocimiento. Lo anterior, pues está generando desmotivación, falta de sentido de pertenencia y baja productividad en el trabajador. Entonces, acá es donde podemos trazar la ruta frente a qué acciones debemos hacer para mejorar esta demanda de reconocimiento en la organización. Entonces, la empresa en este caso, por ejemplo, debería implementar un programa de evaluación del desempeño, o si ya lo tiene implementado, venga, revisamos ese proceso para saber si se está haciendo y se está implementando adecuadamente. Vamos a diseñar un programa de reconocimiento sin incentivos. Qué importante es que a través de esa evaluación del desempeño, yo con unos criterios, obviamente, de calificación, de puntuación, de cumplimiento de estándares, de indicadores, pues yo pueda diseñar un programa de reconocimiento sin incentivos que esté ajustado a las necesidades, a las expectativas, a las motivaciones de los trabajadores. Vamos a fortalecer el tema de cultura organizacional para, digamos que, darle la importancia que se merece a este tema de reconocimiento, de pertenencia, de políticas claras frente, por ejemplo, al tema de otorgamiento de permisos, de licencias, de bonificaciones, en torno a la cultura organizacional. Vamos a diseñar entonces un plan de bienestar y ese plan de bienestar vamos a socializarlo con los trabajadores. Entonces miren que todo empieza a cobrar sentido, ¿verdad? Cuando yo tengo claro cómo identifico el riesgo psicosocial y a partir de ahí pues empiezo a trazar la ruta de lo que debo hacer para mitigar el riesgo psicosocial a través de los cambios en mi estructura organizacional. Entonces, para concluir este ejercicio, pues hay varios indicadores que nos pueden alertar en la organización sobre la existencia de riesgos psicosociales. ¿Qué es lo que pasa? Que la identificación oportuna, además de permitir conocer las diversas condiciones organizacionales que están afectando a los trabajadores y por ende a la empresa, pues nos permite generar diversas estrategias de intervención que al final lo que deben lograr es fortalecer entornos laborales saludables y que casos como el de Mario pues se logren detectar e intervenir a tiempo. ¿Cuáles son los beneficios de identificar, evaluar e intervenir el riesgo psicosocial? Pues muchísimos, estos son solo algunos de ellos en el trabajador, pues motivación, cuyas actitudes y comportamiento pues al final se revierten positivamente en la empresa, un sentimiento de reconocimiento y de sentirse apreciado por la organización, facilita el crecimiento, incrementa el rendimiento y el compromiso con la empresa, fortalece estrategias de afrontamiento que al final le van a permitir fortalecer esos reguladores, esas maneras de poder afrontar esas situaciones de estrés que en la cotidianidad pues es normal que se puedan llegar a presentar en nuestra organización. Mejora la calidad de vida, lo cual implica bienestar para el trabajador, pero también para su familia, generar e implementar hábitos de una cultura de autocuidado y promoción de la salud, entre otros. Y para la empresa, pues ni se diga, beneficios también como al favorecer la salud integral del trabajador, pues se logran disminuir todas estas tasas de ausentismo por enfermedades originadas por el factor de riesgo psicosocial, lo que al final pues reduce sustancialmente costos para la empresa, reducir indicadores de accidentalidad laboral, facilitar la reincorporación al trabajo, disminuyendo así esa duración de largos procesos de incapacidad laboral, incremento la productividad como consecuencia de contar con trabajadores que realmente se sienten motivados, que realmente tienen un alto sentido de pertenencia y que sienten que la empresa constantemente está generando acciones para promover entornos laborales saludables. Roles y responsabilidades. Recuerden que la resolución 2764 del 2022 pues menciona algunas responsabilidades a tener en cuenta para estos actores, los empleadores, los responsables de seguridad y salud en el trabajo, las ARL, por supuesto, ahí estamos, y los trabajadores. Entonces, en el empleador,
compromiso es clave, lo que yo les decía inicialmente. Podemos desarrollar unas estrategias de intervención maravillosas en riesgo psicosocial y en seguridad y salud en el trabajo, pero si no existe la participación, el compromiso, que realmente como directivos nos pongamos la camiseta, pues nos va a quedar un poco complicados poder realmente implementar esas estrategias y esas acciones dentro de la organización. El tema de las roles y responsabilidades en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, pues es responsabilidad de estos profesionales lograr el compromiso y la sensibilización de la importancia de la participación activa de los trabajadores en las diferentes actividades y procesos, las responsabilidades que tiene la ARL en torno a todo este tema de asesoría y asistencia técnica, y por supuesto la responsabilidad de los trabajadores. Resumen de el alcance que tiene la ARL, que está mencionado en la resolución 2764 del 2022, que realmente pues no cambia frente a las alcances que se mencionaba en la resolución 2646 del 2008. Lo único, digamos, nuevo que está en este alcance es que se instan a las ARL a mantener en funcionamiento las líneas de atención en crisis no presenciales, esto derivado pues del estado de emergencia que se produjo por el COVID, lo cual pues es de obligatoria activación en caso de que se llegue a presentar una nueva emergencia. Y los roles de las responsabilidades de los trabajadores, por supuesto, pues participar en todos esos programas de intervención de riesgo psicosocial, en todas las actividades que se promuevan. Y las sanciones, que aquí rápidamente la menciono en el artículo 91, en el artículo 13 de la ley 1562, donde pues el no generar acciones de intervención de riesgo psicosocial pues acarrea una multa bastante importante, y en caso de reincidencia de estas conductas o por incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse formulados por la ARL o el ministerio, pues se puede ordenar también incluso la suspensión de actividades hasta el cierre de la empresa, que pues obviamente es a donde no queremos llegar. Entonces, conclusión, normativa colombiana surge como consecuencia de entender que la salud física y psicológica de los trabajadores es supremamente importante y que está en juego la salud física y psicológica, pero también que al final tener trabajadores motivados, con alto sentido de pertenencia y con una salud psicológica estable, favorable, pues eso al final trae como consecuencia mayor productividad y sostenibilidad en nuestras empresas. Recordemos que promover la salud mental de los trabajadores fortaleciendo entornos laborales saludables, pues supone una inversión y no un gasto. Bien, hasta aquí vamos a hacer entonces, Carolina, si tú me ayudas, Angélica, si tú me ayudas con el sondeo post, a ver qué tanto mejoramos nuestro porcentaje de conocimiento, por favor. Claro que sí, doctora Sandra, muchas gracias por tu intervención en esta acción educativa. Entonces vamos a dar paso a nuestro sondeo final. La primera pregunta de nuestro sondeo dice: ¿la legislación colombiana aporta al crecimiento psicosocial de las empresas? A, verdadero, B, falso. Vamos con las respuestas de nuestra primera pregunta. La respuesta es 99% verdadero, 1% falso. Cambiamos un poco el indicador, ¿no? Subió. Sí, estábamos, subió 4 punticos, muy bien, ya estamos en un 99 y efectivamente la respuesta es verdadera. La legislación colombiana aporta a la construcción, al fortalecimiento, a la gestión del riesgo psicosocial, porque sí nos brinda muchas herramientas y mucha información que la podemos utilizar y aterrizar en la práctica organizacional para tener un impacto positivo en nuestras empresas. Muy bien, muchas gracias, doctora Sandra. Vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo final. ¿Las normas internacionales aportan al desarrollo legislativo en Colombia? A, verdadero, B, falso. Vamos con la respuesta a nuestra segunda pregunta. La respuesta, el 92% de nuestros participantes opinan A, verdadero, el 8% falso. Ok, también mejoramos en un 12%, la respuesta es verdadera. Claro que sí, hay normas internacionales como la ISO, la 45001, que nos habla de toda esa gestión de riesgo psicosocial, y otra de las ISO que nos habla del fortalecimiento de la resiliencia organizacional y cómo nos impacta también favorablemente en la gestión del riesgo psicosocial. Entonces, muy bien, porque ahí mejoramos porcentaje de conocimiento.
Cambió un poco. Muchas gracias, doctora. Y vamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. ¿Es más importante hacer actividades psicosociales independientemente de las normas? A, verdadero, B, falso. Vamos con el resultado de nuestra tercera y última pregunta. A, verdadero, 68%, B, falso, 32%. Bueno, aquí mejoramos 8 punticos, es importante conocer. La respuesta es falsa. ¿Qué es importante aquí conocer? Las normas son supremamente importantes conocerlas. La resolución 2764 del 2022, la resolución 2647 del 2008, que son, digamos que las más representativas en cuanto a identificación y gestión del riesgo psicosocial. ¿Por qué no podemos, de poder lo podemos hacer, pero porque es importante tener en cuenta la normatividad colombiana? Porque, por ejemplo, en la resolución 2764, recordemos que hay unos directrices, lineamientos y protocolos que nos dan algunas acciones específicas para que las empresas implementen dentro de su organización. Incluso hay unos protocolos por sectores económicos, el sector salud, el sector transporte, el sector educativo, el sector público, el sector defensa, el sector financiero. Entonces, qué importante nosotros conocer esos protocolos para de esta manera poder fortalecer las acciones de gestión de riesgo psicosocial que nosotros tengamos en nuestras empresas. Más allá de conocer, es bueno, ¿cómo aplico esas herramientas que nos da la normatividad colombiana para gestionar el riesgo psicosocial en nuestras empresas? Bueno, doctora Sandra, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Angélica, a todos los participantes. Espero que hayamos cumplido con los objetivos. Les queda ahí el webinar grabado para que ustedes puedan revisarlo. Nos vemos en otra oportunidad. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Recuerden que el certificado de este evento web se genera para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo.
Todo lo que me sucede tiene un para qué. Y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.